y señoras, buenas tardes. Solicitamos a los asistentes colocar sus equipos de telefonía móvil en modo silencio o apagado para favorecer el buen desarrollo del evento. Nuestra universidad cuenta con acreditación institucional de alta calidad multicampus. La Universidad Santo Tomás y la Decanatura de División de Educación Abierta y a Distancia agradecen su participación y les dan la bienvenida a la segunda jornada del tercer seminario internacional La Nueva Era de la Administración de Empresas, organizado por el Programa de Administración de Empresas y la Especialización en Gestión para el Desarrollo Organizacional en el marco de la celebración del Día del Administrador de Empresas. Saludo fraterno del Padre Javier Castellanos, que por tener compromisos con la comunidad no nos puede acompañar. Presentamos un saludo de bienvenida al señor Camilo Antonio Castaño, decano de la Facultad de Ciencias y Tecnología, directivos, administrativos y académicos, invitados especiales, estudiantes y asistentes externos. Agradecemos también a los patrocinadores que hacen posible este evento: Bimbo, Corbeta y el Teatro Nacional. Primera conferencia: el sentido ético de la responsabilidad social, a cargo del señor Vladimir Ramírez, administrador de empresas de la Universidad Nacional, maestro en Bellas Artes de la Universidad Nacional, doctor en Ciencias de la Educación de la Universidad Tecnológica de Pereira, director de investigación de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Antonio Nariño. Doctor Vladimir, el escenario es suyo. Buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar a hablar sobre el sentido ético de la responsabilidad social. ¿Me escuchan bien, cierto? Sí. Vamos a tratar de ser lo más serio posible, aunque realmente cuando uno va a hablar de responsabilidad social en países y en situaciones tan complicadas como las situaciones a nivel mundial, pues parecería un chiste, ¿no? Sería muy curioso hablar de responsabilidad social cuando el señor Trump lanza 16 mentiras por Twitter al día. O cuando nuestro emérito presidente dice cualquier cantidad de mentiras y al otro día dice que no es cierto. ¿Sí? Entonces, a veces comenzaríamos por pensar ¿qué es la responsabilidad social? ¿Realmente nosotros tenemos responsabilidad social? ¿Realmente en el mundo de hoy la responsabilidad social existe? Entonces es una pregunta con la cual podemos comenzar la conferencia del día de hoy. Mi preocupación por el tema ético comienza más o menos hacia los años 2013 y comenzó como un semillero de investigación en la Universidad de Quindío con 3 estudiantes con los que queríamos hacer una investigación sobre competitividad y hicimos un listado de cuáles eran los temas de la competitividad. Entonces sale Michael Porter, sale el señor León y salen una serie de autores hablando sobre la competitividad. Hicimos una lista de chequeo. ¿Cómo es que vamos a desarrollar nosotros el tema de la competitividad? Tenía yo 3 estudiantes en ese semillero: Andrés Cubillos, Laura Chacón y Luisa Fernanda Astaiza. Eran 3 estudiantes de la Universidad de Quindío de Administración de Negocios. Entonces empezamos a mirar productividad, gerencia y una serie de temas, y había un tema que hablaba sobre la ética y los valores. Hicimos una votación entre los 4 para ver qué íbamos a trabajar con respecto a la competitividad, y resultó que los 3 estudiantes estaban interesados en la ética. Entonces comenzamos a desarrollar la relación entre ética y competitividad.
Curiosamente, no había literatura al respecto. Siempre que nosotros vamos a hablar de competitividad, pues entonces hablamos de productividad, siempre hablamos de los competidores, los clientes, las fuerzas del Porter y todo ese tipo de cosas, pero por ningún lado salía el tema de la ética. ¿Cómo puede ser posible que nosotros estemos hablando de competitividad con semejante situación de valores en nuestro país? Y comenzamos a pensar en el tema de la competitividad y en el tema de la ética. Siempre que yo hago una conferencia sobre la ética, me gusta chequear los periódicos, las revistas, ¿sí? Y efectivamente este no va a ser la excepción. Eso es. Titular del 16 de octubre, revista Dinero. Lo pueden chequear si quieren de una vez en sus aparatos. ¿Qué hará Ecopetrol con sus 16.1 billones de pesos en caja? 16 de octubre, hace 15 días. Y sabemos toda la discusión que hay en torno al IVA, ¿cierto? Que nos hace falta 14 billones. Bueno, ahí dice el principal accionista es el gobierno. Fíjese bien, el gobierno, no el Estado ni los colombianos. El gobierno. Y están complicados porque no saben qué hacer con 18.1 billones de pesos. El titular dice claramente que pueden ser una tentación para el gobierno, su máximo accionista. Todos sabemos que es Ecopetrol, nuestra empresa estandarte, todos la queremos, claro, que nos está dando regalías, y con las regalías y con el dinero se pueden hacer muchas cosas, ¿cierto? No porque nos guste el petróleo o porque haya muchas personas que dependan aquí del petróleo o la gasolina, ¿no? Nos interesa es porque es una empresa importante, en un sector importante y arroja buenos dineros. Bueno, hace 2 años no tanto, pero hoy tenemos 18 millones en caja. Segundo titular, Tomás Piketty. Ustedes saben, Piketty, Premio Nobel de Economía, ¿verdad? Vino a un evento aquí en Colombia que se llama iFestival. Todos lo conocen, que se da en Cartagena. Y el día que vino a iFestival a principios de este año, entonces dice que la desigualdad en Colombia está más allá de lo justificable. Esto es una frase que todos estamos escuchando, que la desigualdad en Colombia está muy grande y que es uno de los países, si no el tercer país, uno de los países más desiguales del mundo. Bueno, pero allá nos dice que nosotros tenemos 18.1 billones de dólares en caja, pero también nos dice la misma revista Dinero, ¿cierto?, que la desigualdad en Colombia está más allá de lo justificable. Dice, me permito leer el subtítulo: el académico francés dijo en iFestival que es imposible financiar educación, salud e infraestructura de calidad sin imponer más impuestos a los ricos, incluyendo impuestos a los dividendos y a la riqueza. Piketty aseguró que se necesita una reforma tributaria en Colombia, pero advirtió que existe el riesgo de aumentar la desigualdad si se elimina el impuesto al patrimonio y a la vez se eleva el IVA. Esto lo dijo en enero, en el festival. Todavía no ha subido Duque, no había pasado ni siquiera las elecciones ni nada, pero ya se estaba vislumbrando, ¿cierto?, qué era lo que venía. Esto nos hace pensar que hay algunos mandatos todavía más altos que el presidente Duque o que nuestro ministro Carrasquilla, que ya estaba planteando, ¿sí?, el famoso recaudo IVA a toda la canasta familiar. Entonces, ¿será esto un tema ético? ¿Tendrá que ver esto con la competitividad? Es una pregunta
No es muy buena porque parece que la respuesta está dada. No le pasa. Bueno, una laminita ahí. Yo no sé si ustedes conozcan un poco lo que representa esta laminita. Un pozo petrolero, un pozo de agua, ¿cierto? Que todos llaman el fracking, la nueva tecnología, ¿cierto? Para sacar petróleo. Pero ¿por qué se está hablando en Colombia si además a Colombia le están sobrando 18.1 billones de pesos? ¿Qué necesidad tenemos de emplear una nueva tecnología para sacar petróleo? ¿Cierto? Y además gastarnos el agua para poder sacar el petróleo. ¿Sí? Entonces en esta laminita se condensan de alguna forma los tres temas que vamos a tratar el día de hoy: la economía, la innovación y el medio ambiente. Hablamos de innovación cada vez que nosotros proponemos una novedad para poder desarrollar un mejor negocio. Más o menos es la definición de innovación. Una idea puesta en el mercado que me ofrece mayores beneficios y que de alguna forma irrumpe en el mercado. ¿Sí? Creo que se ajusta perfectamente al tema del fracking. ¿Sí? Entonces tenemos el tema de la innovación. Tenemos el tema de la economía. Todos sabemos la dependencia que nosotros tenemos del petróleo. Hace 2 años se bajaron los precios y ustedes vieron todo lo que hubo que hacer en nuestro país para poder recaudar los dineros para el gasto público. Hoy nos dicen que más o menos toca hacer lo mismo, pero ya el dólar está por el orden de $80, entre 70 y $80 el barril. Entonces, la economía es el segundo tema. Y el tercer tema es el medio ambiente. Entonces, en esa laminita podemos condensar, no voy a hablar ahorita del medio ambiente porque es parte de la conferencia, ¿sí? Pero no tendría que decir todos los daños que causa el utilizar el agua para romper a presión las rocas subterráneas para poder sacar petróleo. Más o menos se calcula, ¿cierto?, 100 barriles de agua para sacar 1 barril de petróleo. Y nos están cobrando ya los bonos del agua, ¿cierto? O sea, ¿qué es bonos de agua? Pues simplemente meter el agua dentro del mercado financiero. Entonces imagínense a cómo nos va a salir la producción de petróleo, aún así que esté dando dinero. Entonces no se trata de un tema meramente económico, no se trata de un problema de que el petróleo da o no dinero, de que está a $40 o a $80 el barril, ¿sí? Se trata de cómo nosotros vamos a legar nuestro sistema económico, cultural, político, social y económico a las generaciones que vienen dentro de 100 o 200 años. Entonces, es un poco la presentación del sentido ético de la responsabilidad social. Bueno, avanzamos entonces. Hubiera podido colocar cualquier otra lámina, ¿no? Estaba tentado a colocar la lámina de Dairo Moreno. ¿Sí? ¿Ustedes saben quién es Dairo Moreno? El goleador del Atlético Nacional, ¿no? Que lo echaron de Nacional porque se peleaba con sus compañeros, ¿sí? Un tema ético. Y cuando lo sacaron de Nacional, entonces toda la hinchada dijo: no, ahora sí que perdimos, ¿no? Y se enfrentaron a la tercera final del año. Las otras dos con Dairo Moreno la había perdido y la última la ganó sin Dairo Moreno. Entonces es realmente, ¿cierto?, cómo nosotros asumimos la ética, ¿cierto? O también estuve tentado a colocar la frase de Nairo Quintana cuando lo reunió hace 3 días el doctor Duque, ¿sí?, a todos los deportistas. Y Dairo le dijo: me preocupa, presidente Duque, ¿sí?, que nosotros salimos de la nada.
es un tema ético. Es lo mismo que Ecopetrol. ¿Sí? O sea, estuve buscando cómo voy a empezar la conferencia y cómo vamos a ligar estos tres temas, porque ustedes saben que también tiene mucho que ver la ética. Y fíjense que la noticia de ayer: cuidado con que los ciclistas estén comiendo carne. ¿Cómo les parece? Que van a salir con muestras de doping, porque la carne tiene ciertos anabólicos. Entonces ya están diciendo, señores ciclistas, todo lo que ustedes puedan ver, lo pueden ver en las noticias de ayer. O sea, es otro tema ético. Sin contar que hay por allá motores escondidos en la bicicleta y muchas más cosas. Bueno, lo cierto es que la ética no es un problema de Aristóteles, ni de Kant, ni de nadie de eso. La ética es un problema de nuestra vida, de cómo nosotros asumimos nuestro desarrollo personal y cultural y cómo nuestra sociedad asume su desarrollo económico. Es un tema vivo, todos los días está en nuestro pensamiento. Todos sabemos aquí que cada rato faltamos a la ética. Yo mismo no soy ningún ejemplo para colocar aquí a hablar de la ética. Si fuera el ejemplo me tocaría sentarme y no hablar más. El tema ético es un problema que engrosa continuamente nuestra actividad diaria. Bueno, entonces también miré la página de Reficar. Sé que ustedes saben quién es Reficar, la refinería colombiana, ¿sí? Y en la página Inversión Social, la parte de responsabilidad social de Ecopetrol, Reficar. Entonces vemos aquí una laminita, ¿cierto? Educación, inversión, ¿no? De Ecopetrol, de Reficar. Educación, salud, fortalecimiento institucional, medio ambiente, ¿sí? Y bueno, generación de ingresos. Y aquí todo una entradilla de qué es la responsabilidad social de Reficar, una de las empresas estrellas de Ecopetrol. ¿Sí? Y otra lámina: Reficar se convirtió en el escándalo de corrupción más costoso en la historia del país. ¿Sí? 2.400 millones de dólares perdidos. Entonces, si hay algo que realmente tenga responsabilidad social, son los recursos, dicen ellos, del gobierno, pero son recursos nuestros. ¿Sí? Cada uno de nosotros ayudó a pagar esos 2.400 millones del escándalo más grande de la historia del país. No sé si ustedes se dieron cuenta, pero los pagamos. No sé si uno se da cuenta cuando comete faltas a la ética. Normalmente no. Supongo que Dairo Moreno no tenía ningún problema ético, ¿no? Yo quiero ser la estrella aquí, yo quiero ser el mejor y le estoy aportando goles al Atlético Nacional. O sea, él no tenía problemas éticos. ¿Sí? Entonces, la ética se va convirtiendo en algo tan cotidiano en nuestra forma de actuar que no nos damos cuenta cuando faltamos a la ética. Es más, no sabemos qué es ética. Suponemos que es el bien y el mal, hay que hacerlo bien porque si no faltamos a la ética, es un supuesto, como vamos a ver ahorita. Pero entonces quería comenzar con este tema, ¿verdad? Y fue un tema de Ecopetrol que salieron buenas noticias para poder comenzar la conferencia, pero igual hubiera podido ser cualquier noticia que sale en el periódico o en las revistas. Por favor. Bueno, ¿cuándo comenzó la ética? Yo me pregunté. Y entonces me tocó remontarme, no a los preceptos que tenemos de ética, sino me tocó remontarme a 3.500 millones de años. Acá, el Big Bang, la edad del universo. Recuerden que estamos hablando de medio ambiente y responsabilidad social. Entonces, si pensamos cuándo empieza la responsabilidad social y su relación con el medio ambiente, pues realmente a los 3.500 millones de años.
Esta es la edad que nosotros tenemos. Luego, hace 4.500 millones de años, nace la Tierra. Hace 8 millones de años, nacen los primeros humanos. No se convierten, no evolucionan, como lo queramos tomar. Hace 2 millones de años, nace el Homo sapiens. Todo esto tiene que ver, porque ahorita decimos que estamos en una crisis planetaria, una crisis de medio ambiente, pero la verdad es que no, ¿sí? El hombre nuevo se calcula desde que comenzó a hablar un lenguaje articulado, desarrollado, hace más o menos 50.000 a 10.000 años. Y al que nosotros conocemos, por lo menos en Occidente, hace 2.000 años. Todo esto tiene que ver con la responsabilidad social. Entonces aquí vemos el hombre de hace 50.000 años. Miren qué lámina tan bonita. El hombre haciendo fuego para su familia, ¿cierto? Y los demás esperando, ¿sí?, que el hombre haga fuego. Eso es responsabilidad social. Es un proceso productivo, pensando en la sociedad, desarrollando los primeros grupos humanos, ¿sí? Entonces, digamos que hace 50.000 años, ¿ya? El hombre primitivo. Resulta que el hombre primitivo desarrolló los inventos más grandes de la humanidad. O sea, el invento más grande de la humanidad no es el smartphone, no es el carro eléctrico, no. El primer invento grande fue el fuego. Y antes del fuego, lo que nos da a nosotros la posibilidad de estos 50.000 años es el lenguaje. No es fácil inventarse el lenguaje. Costó 8 millones de años desarrollar un lenguaje articulado. Es responsabilidad social. O sea, el hombre no es un ente aislado. El hombre es un ente social, sin el cual no podríamos habitar el planeta. ¿Ya? Entonces nos costó 8 millones de años desarrollar lenguaje. Y es un invento muy fuerte. Nos tocó cambiar la fisiología del ser humano, desarrollar cuerdas vocales, ¿verdad? Desarrollar sonidos, y que además ese sonido tuviera un sentido y que ese sentido fuera compartido. E inventó la rueda, e inventó un montón de... Esos son los inventos grandes. O sea, lo que yo le dejo a mi sociedad, realmente esa es la responsabilidad social. Entonces después Bowen dice, no, es que como nosotros los empresarios tomamos la parte del desarrollo, los recursos, insumos y todo eso, yo le tengo que legar eso a mi sociedad. Pues eso es esto, ¿sí? Y desarrolló la magia. Uno de los inventos más grandes. ¿Por qué? Porque el hombre desarrolló la agricultura, ¿cierto? Y se dio cuenta que desarrollando la agricultura, ¿sí?, podía controlar el medio ambiente, y que podía botar una semilla de frijol y iba a salir frijol, y con eso se iba a alimentar toda la población. Pero además sabía que no era suficiente controlar el medio ambiente, porque venía una borrasca, venía lo que sea de fenómenos naturales, y no iba a dañar mi cultivo. Entonces tuvo que desarrollar la magia, que no era más que el espíritu fomentado por la misma sociedad hacia un fin común. ¿Sí? El desarrollo espiritual es la magia, que luego se convirtió en mitos, ¿cierto? Vino la mitología,
¿cierto? Cuando los dioses eran amigos del ser humano, ¿sí? Y le ayudaban al ser humano, lo acompañaban en sus dificultades. Vemos cómo se va desarrollando siempre responsabilidad social. ¿Ya? Y luego, hace un poco más o menos, 2000 años, ¿cierto? Pero que tiene que ver con esta época, entonces nuestra primera madre, como llamamos, ¿cierto? Eva, tentó a nuestro primer padre, a Adán, con el fruto del conocimiento. Eso dice más o menos la escritura, puede que yo no lo tenga muy claro, pero eso es lo que dice. Me vuelve, por favor. ¿Listo? ¿Sí? El árbol del bien y del mal. Entonces, de una ética, de una religión que acompañaba, ¿cierto? Pasamos a una religión que enjuicia y que define el bien y el mal, y que se fundan las religiones éticas. O sea, las religiones que te pueden decir a ti qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Entonces vamos haciendo la relación que a mí me interesa de la ética con la responsabilidad social. Entonces no es articulado ni nació en los años 1950 con Howard Bowen, no. La responsabilidad social es un fundamento de nuestra especie, del hombre, ¿sí? Que si no lo logramos, pues muy probablemente no vayan a existir otros 50.000 años. Estamos en crisis, no planetaria. El planeta va a seguir viviendo si nosotros nos desaparecemos. Y el planeta sí puede vivir otros 4.500 años y el universo otros 13.500 años si no pasa nada. Pero muy probablemente si seguimos viviendo como nosotros seguimos viviendo no alcanzamos 50.000 años. O sea que la crisis no es planetaria, sino humanitaria. Es de nuestra especie. Es nuestro compromiso como sociedad o como sociedades, ¿sí? De continuar dejando un legado que realmente sea importante, ¿cierto? Es decir, poder vivir otros 13.500 millones de años. Entonces, más o menos, ahora sí vamos a comenzar un poco con la teoría, ¿cierto? Porque estos son vivencias, son experiencias y son rastreos que yo he venido haciendo donde es que comienza la responsabilidad social. La teoría nos dice otra cosa. Bueno. Entonces, hablamos de la dimensión ética de la responsabilidad social en la economía. Podrá haber responsabilidad ética en las ciencias naturales, podrá haber responsabilidad ética en la ingeniería, podrá haber responsabilidad ética en la medicina, ¿verdad? Pero a nosotros nos toca el tema de la responsabilidad ética en la economía, en las ciencias económicas, y por eso me voy a referir a estas. No es la única, pero sí hay un compromiso con una responsabilidad social con la economía, ¿sí? Y el primero que comienza a hablar del tema de la responsabilidad social en la economía pues fue Adam Smith, 1750, 54 más exactamente, profesor de economía en Inglaterra, pero curiosamente él no fue profesor de economía primero, él fue profesor de ética y valores, ¿sí? Su primer libro es sobre los valores morales de la sociedad, Adam Smith. Los que conocen un poco a Adam Smith saben que realmente 15 años o 18 años para ser exacto duró él hablando de ética y valores y no de economía. Entonces él hablaba de, para referirse a los valores, él hablaba de la lástima, de la compasión que debe tener un ser sobre otro ser.
Entonces, que cuando uno es capaz de ser sensible, de sentir compasión por su compañero de vida, ¿sí? Entonces estamos hablando de ética y de valores, ¿cierto? Algo así como ponerse en el zapato del otro, ¿sí? Es lo que plantea Adam Smith. Pero 18 años después, entonces escribe un libro, La riqueza de las naciones, donde plantea absolutamente todo lo contrario. Fíjate que no hay un orden natural en la vida y la compasión por el ser humano, sino que hay un desarrollo de las naciones a partir de todo el enriquecimiento de las empresas y de las naciones. Yo no voy a dar una clase de Adam Smith acá, pero sí fue el primero que se refirió, ¿cierto?, a la responsabilidad social desde el tema de los valores y de la compasión que se debe tener por las otras personas, poderse colocar en los zapatos del otro, y cambia a los 18 años después de mantener esa teoría sobre que el mundo se desarrolla a través de las ventajas que ofrece la producción. Inicialmente habló de las ventajas comparativas, ¿cierto? O sea, lo que nosotros llamamos ventaja comparativa, y luego desarrolló otra serie de teorías al respecto, ¿sí? Entonces, Amartya Sen toca el tema. Amartya Sen habla sobre el desarrollo de la economía a partir de esas dos variables que ya había esbozado Adam Smith, ¿sí? Y dice que la economía tiene un doble enfoque. Él plantea que hay un enfoque técnico y un enfoque ético, ¿sí? Que el enfoque técnico pues tiene que ver con el desarrollo logístico, de la eficiencia, y que cuando los entes productivos son capaces de ser eficientes, o sea, manejar bien sus recursos, desarrollar bien su costeo, entonces estamos desarrollándonos por un buen camino de la economía. Pero también plantea que hay un enfoque ético, o sea, que la economía y el desarrollo productivo tiene que estar al servicio de la sociedad. O sea, que no es solamente un problema de rendimientos económicos o financieros, sino que tiene que desarrollar mejores niveles de vida, ¿sí? Entonces, nos dice Amartya Sen que no es solamente un problema de que las empresas lo sepan hacer bien, eficientemente, sino que además están con una responsabilidad por el desarrollo de su economía, en la cual emergen sus desarrollos productivos, ¿no? Y plantea que no es dos enfoques puros, sino que ellos se dan intercalados en el desarrollo productivo de las empresas y de la sociedad. Y luego Joseph Stiglitz, también premio Nobel de Economía en el 2001, ¿sí?, nos recuerda que el desarrollo innovador financiero específicamente no es para toda la sociedad. Y entonces divide la sociedad, algo que se viene desarrollando bastante como teoría en Estados Unidos, del 1%. Es decir, el 1% de la sociedad maneja el 99% de los recursos, ¿cierto? Y el 99% de la sociedad, o sea, de las personas, ¿cierto?, pueden acceder al 1% de los recursos. Lo plantea de una forma jocosa Joseph Stiglitz, pero demasiado serio, ¿sí? Entonces logra llegar ya a los términos concretos de la econometría y se da cuenta que es el 20%. El 20% de las personas manejan el 80% de la riqueza. Entonces nos pone a pensar, ¿cierto? Y sobre todo el recurso financiero. ¿Tienen ustedes idea de cuánto fueron las ganancias del sistema financiero en Colombia en el año 2017? ¿No? 4 veces más, o sea, creció 4 veces más que el crecimiento de la economía. La economía creció 1.8 el año pasado y el sector financiero creció 7.2.
creo que son por el orden de 160.000 millones de pesos. Rendimiento financiero, rendimiento no, más exactamente la rentabilidad financiera. Y eso es lo que plantea Stiglitz. Stiglitz plantea que cómo puede ser posible que el mercado financiero, ¿sí?, esté creciendo más que el mercado real, el sector real de la economía. Es un exabrupto. O sea, crece más el rendimiento del dinero, mercado de capitales, que la producción de bienes y servicios. Y eso es lo que nos llama la atención un poco Joseph Stiglitz hablando de la responsabilidad social en la economía. Y aquí yo soy un hincha de Aristóteles, por lo menos en lo que tiene que ver con la ética. ¿Sí? Aristóteles plantea que el bien común es más importante que el bien singular. Ética Nicomaquea es el nombre del libro o la obra de Aristóteles. Entonces él plantea eso, y yo me pienso quedar por bastante tiempo con esa definición. Es más importante el bien general que el bien personal, y ahí podemos encontrar alguna definición de importancia de la ética. ¿Sí? Y si nos metemos en el campo administrativo, pues absolutamente todos los autores clásicos nos hablan de la responsabilidad social, y entonces quiero citar aquí a Taylor, Frederick Taylor, principios del siglo XX, 1901, publica su primer paper que tiene que ver con los principios de la administración científica. Y además Taylor ha sido criticado toda la vida porque volvió a las personas máquinas, era lo que se le decía, ¿sí? Pero él realmente lo que planteó, ¿cierto?, es que hay algo común: la productividad. Entonces, si las empresas eran productivas, el dueño de las empresas iba a tener ganancias, ¿sí?, y el trabajador iba a tener mejor salario. Eso fue un llamado nacional que hizo el presidente Roosevelt en la época, diciéndole a los teóricos de la administración: hombre, ¿cómo puede ser posible que los europeos sean más productivos que nosotros? ¿Qué es lo que está pasando? Le hizo un llamado a los teóricos de la administración. Entonces Taylor dijo: no, lo que pasa es que nosotros no somos productivos. Y hizo todo su estudio de tiempos y movimientos y todo lo que ustedes conocen, pero la persona que producía más le pagaba más. El que produce más gana más, y si yo produzco más, entonces mi patrón va a ganar más. Eso se llama un valor compartido. ¿Sí? El desarrollo de la responsabilidad social en el siglo XXI, un valor compartido. Entonces vemos que la responsabilidad social en el campo administrativo nace también con Taylor y Drucker, ¿cierto?, el padre de la administración moderna, ¿cierto?, el creador de la administración por objetivos. Entonces, que los objetivos no los diseñan en un escritorio, sino que me siento con los trabajadores a diseñar los objetivos de acuerdo a lo que cada puede decir. Es decir, otro valor compartido, una responsabilidad compartida en el diseño de los objetivos. Y podríamos ver también cualquiera de las cosas. Decía además Drucker, dice: se le puede perdonar todo a un gerente, menos que no sea íntegro. O sea, estoy dispuesto a perdonar absolutamente que un gerente sea improductivo, pero no que no sea íntegro. Era un tema ético también, ¿no? Y finalmente, Howard Bowen, el padre de la administración, no, de la responsabilidad social, años 1950. Entonces, simplemente lo que Bowen hizo, es el primer texto escrito sobre responsabilidad social, ¿sí?,
¿sí? Social Responsibilities of Businessman, o sea, la responsabilidad social del hombre de negocios. Entonces él planteaba que como la empresa toma recursos de la sociedad, se los debe devolver. Y ahí nace todo el tema de la responsabilidad social, teóricamente, pero como vemos es un tema que va con la especie humana. Entonces Howard Bowen, ¿sí? Y luego vienen dos personas muy importantes, Adela Cortina, española, ¿sí? Que plantea la ética de los máximos y los mínimos, lo mismo que Sabater. O sea que tampoco es que le vamos a pedir a los empresarios que sean completamente éticos, porque es que el empresario se mueve por dinero, ¿o no? Por beneficios, ¿sí? Por optimización de recursos, ¿sí? Pero deben haber unos máximos y deben haber unos mínimos en donde se mueva el tema ético que realmente responda a los requerimientos de una sociedad. Adela Cortina, ¿sí? Y este señor francés sí que me gusta, François Valois. Ética en 3D, ¿sí? Ya 3D nos dice muchas cosas, ¿no? Hoy en día cuando hablamos de 3D, pues son las 3 dimensiones, y ahora estamos hablando de 4.0, pero la ética en 3D es supremamente interesante. O sea que la ética tiene 3 dimensiones: la virtud, la justicia y la sostenibilidad. ¿No? Entonces, la ética de la virtud, del bien y el mal, quién hace lo correcto, ¿cierto? La ética de la justicia, que tiene que ver con la ética pública, ¿sí? Y la ética de sostenibilidad, que tiene que ver con qué planeta vamos a dejar a nuestra sociedad, ¿sí? Ética en 3D. Se lo voy a poner en un ejemplo. Si yo le robo una bicicleta a una persona, falta de virtud; ladrón, falta de ética. Esa es la primera dimensión. Directo y al grano, como dice, ¿cierto? Entonces, ahí está. Es un tema de virtud, es un tema del bien y del mal, ¿cierto? Compartimos tiempo y espacio. Segunda dimensión. Yo le puedo negar a una sociedad el que pueda tener bicicleta, ¿sí? Entonces comparto el tiempo, pero no el espacio. Entonces, si tengo la tecnología, puedo hacer, ¿sí?, que una sociedad le cueste bastante tener la bicicleta, y se la puedo negar, ¿sí? Ese es el problema de la justicia pública y el problema de las multinacionales. Esto, manejo, acuerdos y un montón de circunstancias de carácter ético en donde no necesariamente tengo que compartir el espacio. Recuerden ustedes el cartel del papel higiénico, el cartel de los pañales, cartel del azúcar, ¿cierto? Yo le puedo negar el azúcar simplemente haciendo los convenios allá en el Valle del Cauca, se lo puedo negar a los del Chocó. Entonces, o sea, comparto el tiempo, pero en el espacio. Un problema de ética pública, ética en segunda dimensión. Y la ética en tercera dimensión es cuando no comparto ni espacio ni tiempo. Entonces yo le puedo negar a las personas que tengan bicicleta a los que vienen dentro de 500 años, porque los dejo sin recursos, ¿no? Entonces esa es la ética en 3 dimensiones, ¿cierto? Y François plantea antes que la responsabilidad social es una cosa demasiado seria para dejársela a los empresarios, ¿sí? Y habla de la responsabilidad social universitaria. Son las universidades las que estamos realmente comprometidos con dejar un legado ético a nuestras generaciones. Es un compromiso grande que tenemos la educación, fundamentalmente y específicamente las universidades. Entonces se habla de responsabilidad social universitaria. Un punto que nos queda aquí para pensarlo, ¿sí? No es responsabilidad social empresarial ni corporativa, porque el ejemplo que hemos dado a los empresarios es que de responsabilidad social poco, a no ser de que tenga unos buenos beneficios tributarios,
Entonces podemos trabajar responsabilidad social, ¿sí? Pero la responsabilidad social es de las universidades. Y no solamente con la teoría, sino con el ejemplo. No hay suficientes tecnologías, demasiados vasos de copor, un montón de cosas, ¿cierto? Desgaste de energía, malgaste de energía, ¿sí? Hay cosas que hay que hacer, ¿cierto? Con el ejemplo, pero también con el desarrollo del conocimiento. Entonces plantea François que la responsabilidad social es de las universidades. Luego vienen dos temas: la ética ambiental para una economía ecológica e innovación y los desequilibrios en el... No sé esto cómo se pasa acá. Entonces, ya se me pasó mucho a otro parte. Ahí está bien, ¿cierto? Esta diapositiva me quedó mal. No son 1750, sino 750. ¿Qué? Método repetido del 1750, son 750 habitantes en el año 1750 y 300 años después van a ser 9.000 millones de habitantes. En 300 años multiplicamos por 9 la cantidad de habitantes. Y eso crea una situación complicada, crea una situación de alto consumo, una situación de alta productividad, de desarrollo tecnológico, ¿cierto? De alimentos. ¿Ya? En 300 años, acuérdense que llevamos viviendo 8 millones de años los seres humanos, pero en 300 años nada más vamos a pasar, ¿cierto?, a ser 9.000 millones de habitantes. Entonces no van a haber recursos suficientes. Y eso que no hablamos del calentamiento global, ese tipo de cosas, no, hablemos solamente de alimentos. Pero no vamos a producir los alimentos para 9.000 millones de habitantes. Y no van a haber recursos suficientes. Entonces eso plantea una crisis medioambiental que la ONU en el año 2000 entonces planteó los principales problemas. Cambios ambientales, estos subrayados es un poco para hablar de las cosas que nos están pasando a nosotros, ¿cierto?, en la situación de año 2018. Entonces, para que nos demos cuenta de que no es un problema de la ONU en el 2000, que se inventaron unos temas de moda ni nada, sino que realmente en el 2018 nosotros en Colombia sí los estamos habitando. Entonces, contaminación de agua potable, escasez de agua dulce, deforestación, desertificación, deficiente gobernabilidad, pérdida de diversidad, explosión demográfica, y mire esto. Eso lo dijo en el 2000, ¿no? Migración forzada. A más o menos lo que le está pasando a los venezolanos o lo que le está pasando a los guatemaltecos allá que van para Estados Unidos, ¿cierto? O lo que le pasa a los africanos pasando a Europa, ¿sí?, o a los de Medio Oriente, ¿sí?, migraciones forzadas. Es el problema número uno ahorita a nivel social y político. Deterioro del suelo, urbanizaciones inadecuadas, ¿no?, caída de edificios, caída de puentes tipo acordeón, debilidad de la capa de ozono. Afortunadamente creo que la capa de ozono ya la estamos como tapando, parece ser que por ahí dentro de unos 20 años ya no vamos a tener el hueco de ozono, esperemos que sí. Pero vea esto: sarampión, viruela, hay un montón de cosas ahí, ¿sí? Se suponía que eso ya estaba desaparecido, ¿no? Y en el año 2000 nos dice la ONU, ¿cierto?, el programa del medio ambiente, que van a volver: agotamiento de recursos humanos, inseguridad alimentaria. Año 2018, no tenemos para alimentar a todos nuestros niños, a veces con suficientes recursos, pero avidez de determinadas personas para guardarse los recursos, ¿cierto?, y no darle la comida a los niños, ¿cierto? O todo un continente como África, ¿sí?,
o un departamento como el Chocó, para no ir tan lejos, porque van a decir, no, es que los africanos sí es que no tienen nada, no, mentira, ¿no? Los africanos tienen diamantes, tienen petróleo y por tanta riqueza natural es que son tan pobres. Entonces, inseguridad alimentaria, entre otras, ¿ya? Entonces, esa gran cantidad de habitantes demanda muchas cosas y no estamos en posibilidad de desarrollarlas. Y es un compromiso social que nosotros debemos tener, ¿cierto? Entonces nace la ética ambiental, ¿ya? No la ética de Aristóteles, sino la ambiental. Y empiezan a haber una serie de teorías. La biocentrismo, o sea que esto no es sino la vida que quiere vivir en medio de la vida. Esa es la teoría del biocentrismo. ¿Sí? Nosotros queremos vivir en medio de la vida y tenemos un compromiso no solamente con nuestros seres, sino también con los animales y con las plantas y con un montón de cosas. O sea, la vida que quiere vivir en medio de la vida, biocentrismo, el naturalismo ecológico, ¿no? O sea, la ética de la tierra, del suelo, lo que están peleando todas las comunidades para que no les roben la tierra, ¿cierto? Para poder sacar el oro, o no nos dañen el agua para poder sacar el oro, el naturalismo ecológico. Antropocentrismo, ¿no? Es lo que dice que estamos en crisis humanitaria, ¿no? Mentiras, ¿cierto? Antropocentrismo, o sea, si nosotros seguimos viviendo como seguimos viviendo, entonces no vamos a tener un planeta para poder vivir, el ser humano, ¿cierto? Y el teleologismo, ¿cierto? Que es la finalidad, o sea, simplemente queremos sobrevivir, ¿no? Porque al paso que vamos, 9.000 millones de habitantes, no vamos a poder sobrevivir. Entonces nace una nueva ética ambiental y el teleologismo, ¿cierto? Porque hay impactos ambientales que generan nuevos modelos de gestión ambiental, ¿cierto? Y esto es lo que nosotros le tenemos que apuntar, nuevos modelos de gestión ambiental. Pero así como no sabemos qué es ética, tampoco sabemos qué es medio ambiente. A veces pensamos es que tiene que haber naturaleza y verde, y cuando yo salgo al parque o salgo al campo, entonces ahora sí estoy en medio ambiente. No. ¿Cierto? Medio ambiente es todo, no lo verde. Medio ambiente es lo que yo necesito para poder coexistir, ¿cierto? No solamente con mis camaradas, sino también con la especie del ser humano, con las plantas, con los animales, con las rocas, con el planeta, ¿sí? Eso es medio ambiente. Y a veces nosotros pensamos que ese medio ambiente es el parque o cosas así. No es la pelea que tienen aquí con la reserva Bandejame, el medio ambiente. ¿Cierto? Como si uno colocara un edificio, eso no fuera medio ambiente también. Claro que sí, ¿cierto? Es poder desarrollar nuevos modelos de gestión ambiental, ¿sí? Porque si no vamos a meter edificios, entonces ¿dónde vamos a meter esos 9.000 millones de habitantes? O si no le toca todo como los venezolanos que están llegando arrumados en el terminal. ¿Sí? Esos son problemas éticos y son compromisos, sino que porque el venezolano, pues mira a ver cómo se las arregla. Es un problema de inclusión de las personas, un problema de entender, ¿cierto?, que este planeta no me pertenece, no es de los colombianos, ni de los venezolanos, ni de los guatemaltecos, ni del señor Trump, ni de nadie. Es una casa que todos debemos habitar, y no solamente nosotros, sino los que vienen dentro de 500 años. Y esto lo puse yo como algo así que me parece interesante, ¿cierto? La empresa tiene que tener salud. Sabiendo todo esto, pues, ¿cuál es la propuesta? Empresa saludable, ¿sí? Pero la empresa saludable no es la que tiene como el renglón de los beneficios, o poder sacar un balance general al final del año diciendo que tengo 161 billones de pesos en beneficios. Esa no es la empresa saludable, ¿no? Todo lo contrario, muchas de esas empresas tan saludables son las que más deterioran el medio ambiente. Entonces, la empresa saludable es aquella que realmente está pensando en qué sociedad vamos a dejar, en qué sociedad queremos vivir, en qué sociedad nosotros nos merecemos estar. Esa es la empresa saludable.
Y no es un problema del gobierno, no es un problema de X o Y empresa, es un problema de todos. Si nosotros no nos ponemos de acuerdo aquí, gobierno, gremios, estudiantes, todos los que están peleando hoy con los que no quieren que peleen y todo eso, pues nos tenemos que poner de acuerdo para realmente poder desarrollar una sociedad que valga la pena vivir. ¿Sí? Entonces eso es una empresa saludable. No solamente un problema de transformación de insumos, sino de desarrollo humano, cultural, social y económico. Es un poco la propuesta con respecto a lo que es la ética ambiental. Pasamos ya para el último tema, que tiene que ver, bueno, les voy a mostrar algunos resultados que encontré en la investigación. Hasta el momento no les he hablado de la investigación que yo tengo. Yo vengo del eje cafetero, de hace un año vivía en el eje cafetero, entonces lo desarrollé en Armenia y me interesó la prioridad otorgada por los procesos del medio ambiente. Hicimos unas entrevistas a 25 empresarios de la mediana empresa y una encuesta a los trabajadores, ¿sí? Preguntándoles sobre lo que ellos pensaban que eran los procesos, procesos amigables con el medio ambiente. Y claro, todos le dan una alta prioridad. Uso adecuado de los recursos naturales, todos decían el 83%, y los otros, el otro 8% sí es alta, y media 8%. O sea, todos los empresarios y los trabajadores estaban de acuerdo de que hay que tener procesos amigables con el medio ambiente, ¿sí? Que el 90% nos decía que es muy importante el uso de materias primas ecológicas, ¿sí? El 100% que debe haber control a los desechos y a la contaminación. Y el 100% que deben haber procesos de producción ecoambientales. O sea, todos estamos de acuerdo en que eso se debe hacer, ¿verdad? Y yo soy capaz de preguntarme, ¿será que nosotros cuando vamos al supermercado nos damos cuenta si el producto que estoy comprando es amigable con el medio ambiente? O de pronto si lo compro me sale muy caro, y son más caros, ¿sí? Entonces, todos sabemos que es supremamente importante, pero en la vida diaria poquito nos interesa, ¿sí? Y eso lo vemos en esta lámina, ¿cierto? En donde se le preguntaba a los empresarios, bueno, y entonces ¿quién es el responsable de esto? ¿Cierto? Entonces mire lo que nos respondían los empresarios. Les voy a traducir lo que es, ¿cierto? Primero decía que todas las entidades estatales son las responsables, no el empresario, ¿sí? Es el Estado el que tiene que cuidar el medio ambiente, ¿cierto? EPA, que es las empresas públicas de Armenia, el 10%, y que el ICA el 9%. Vea lo que dice acá. O sea, le están dejando la mayor responsabilidad a la CRQ, que es como la CAR de acá, ¿sí? O sea, ellos son los responsables, no nosotros, ¿sí? A pesar de que todos habían dicho de que era 100% necesario desarrollar procesos productivos amigables con el medio ambiente. Pero cuando se les pregunta, bueno, ¿y quién responde por eso? Entonces le dicen, no, la CAR, ¿sí? O el Estado, la gobernación. Y mire lo que dicen, el sector privado solamente el 5%. ¿Ya? O sea, es completamente absurdo, ¿verdad? Además de que en otra investigación que le preguntamos a los trabajadores y a los empresarios, les voy a contar, el empresario piensa una cosa de ética y el trabajador otra. Por eso les decía yo que no sabíamos qué era ética, ¿no? Entonces el empresario dice, no, es que el trabajador gasta mucho tiempo yendo al baño, ¿sí? Y el trabajador le decía, no, es que el empresario se las quiere ganar todas, ¿ya? Y entonces para el empresario un acoso sexual era simplemente un piropo, ¿ya? O un acoso laboral, pues simplemente es, hombre, comprométase con la empresa, ¿ya? Entonces, una cosa, como decimos, ¿no? Una cosa piensa la mula y otro que la enjana, ¿cierto? O como decimos también, ¿no? El vivo y el bobo, ¿sí? O tantas cosas que, ¿sí? Ojos que no ven, ¿no?
porrazo seguro, ¿sí? O los otros dicen con razón no sirve. ¿Listo? Entonces, hay que tener mucho cuidado en ese tipo de cosas así tan generalizantes. Esto era simplemente como para ver cómo se da esto que estamos hablando en el campo real. ¿Sí? Y si lo hacemos en Bogotá, más o menos va a pasar lo mismo. No me sale para ningún lado. Bueno, entonces el tema de la innovación es otro tema que, bueno, si yo les pregunto a ustedes, ¿es importante la innovación? Claro que sí. ¿Cómo vamos a ir sin innovación? Si es que la innovación es lo más fundamental para el desarrollo económico, ¿no? Eso lo decía Schumpeter, ¿cierto? Principios del siglo XX. Joseph Schumpeter planteó una teoría, un pequeño capítulo que se llama destrucción creativa, ¿sí? Entonces él planteaba que la destrucción creativa era simplemente que un grupo de emprendedores, empresarios, ¿sí?, irrumpían la categoría, hacían una nueva innovación, y esa nueva innovación pues simplemente hacía que los otros que estaban produciendo antes quebraran, ¿sí? Entonces esa es la dinámica de la economía y del desarrollo capitalista, plantea Schumpeter, y crea el concepto de destrucción creativa. Y eso cogió vigencia 100 años después. Cuando Schumpeter escribió eso, no era tan importante como ahorita con el término de la globalización, y cuando nosotros sabemos que ya tener un celular de un año es como que oso, ¿no? Qué mal lujo tener este celular tan viejo, ¿cierto? Entonces empiezan a regalarlo y el otro a comprarlo y a sacar mejores cositas y todo eso. Esa simplemente es la destrucción creativa, ¿ya? Entonces Schumpeter lo planteó a principios de año, a principios del siglo XX, ¿sí? Entonces se plantea la innovación como la novedad para rendir beneficios financieros y crecimiento industrial. Y seguramente todos vamos a estar de acuerdo con eso. Y seguramente todos vamos a estar de acuerdo que sin innovación no tenemos desarrollo económico, y que es fundamental hoy en día para el desarrollo de la innovación. Pero todos no tienen para comprar un celular todos los años. Y eso le pasa a las empresas. Todas las empresas no pueden estar constantemente cambiando su proceso productivo. Entonces la innovación desarrolla también procesos inequitativos de desarrollo y de producción. Igual le preguntábamos a los empresarios, ¿sí?, si la innovación da beneficios. Pues claro que sí. ¿Y a usted cuánto le da? No, pues es que no, a mí no tantos, ¿no? Y entonces empecé a encontrar, ¿sí?, que la innovación, ¿sí?, le servía a las grandes empresas, especialmente a las multinacionales, ¿cierto? Y son como 20 o 30 empresas en el mundo que manejan más o menos el 40-50% de la producción, ¿sí? Entre 20 y 30 empresas manejan el 40 o 50% de la producción. ¿Por qué? Porque tienen desarrollos de innovación, ¿sí? Porque se pueden dar el lujo que plantea Schumpeter, ¿sí?, de que cada vez que yo puedo desarrollar una novedad en el mercado, pues simplemente la tecnología anterior o la técnica anterior o el producto anterior sale del mercado, ¿sí? Entonces yo pregunto, bueno, ¿y cómo hace el microempresario para hacer innovación? ¿Sí? Entonces aquí nos dan alivios tributarios, decían ayer el viceministro, ¿no? Es que aquí hay alivios tributarios, ¿cierto? Y entonces usted ya puede traer capital de trabajo, ¿sí?, y en vez de comprarlo acá, pues importe lo que no paga IVA. Entonces, ¿quiénes son los que pueden importar esa innovación? ¿Sí? ¿Será que, no hablemos del microempresario porque es ridículo preguntarlo, ¿sí?, pero será que el mediano empresario puede estar cambiando permanentemente su tecnología de producción? Es imposible. Entonces la innovación tampoco es la panacea, ¿sí? Y además sí es claro, hablando un poco de la competitividad, ¿cierto?, que para desarrollar la competitividad es necesario productividad e innovación. Claro que sí. Sobre todo cuando países como nosotros, ¿cierto?,
No estoy hablando solamente de Colombia, sino América Latina y la mayoría de países africanos y todos estos países que ustedes conocen, ¿sí? Logran la competitividad, ¿sabe cómo? Con salarios bajos. Entonces, en la medida en que paguen poquitos salarios, pueden tener buenas ganancias y desarrollar buenos mercados. ¿Sí? Terrible. No hay responsabilidad social cuando yo desarrollo mi competitividad basada en salarios bajos. Así nuestro ministro haya dicho en alguna oportunidad que el salario mínimo aquí en Colombia es supremamente alto, excesivo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la responsabilidad social teniendo competitividad basada en salarios bajos? Ahí no hay ética. Entonces, es claro que la innovación la necesitamos. Es claro que necesitamos ser más productivos. Y es claro que no es bueno tener competitividad basada en salarios bajos. Pero realmente eso es lo que tenemos, ¿cierto? Entonces, nos da que la innovación realmente amplía la brecha entre las empresas desarrolladas o grandes y las empresas pequeñas. Hay un problema de responsabilidad social con el uso de la innovación, ¿ya? Entonces yo quise traer esto, ¿cierto? Los problemas éticos que surgen de hacer ciencia y tecnología no solamente tienen que ver con el posible uso de los conocimientos o sus aplicaciones, sino también con las intenciones de quienes la realizan, los fines que persiguen y los resultados que se producen. La innovación no es mala de por sí, es quién la utiliza y cómo se utiliza. ¿Me la pasan, por favor? Bueno, les voy a dejar eso por cuenta de tiempo. Creo que hemos venido dando todas las conclusiones y las discusiones al respecto, pero hay una discusión que yo quiero dejar aquí, ¿cierto? Y está entre Goldman y Freeman. Freeman dice que la responsabilidad social del empresario es tener ganancias, producir bien, y que si yo tengo buenas ganancias y soy transparente, pago impuestos y el Estado debe resolver el tema social, ¿sí? Bowen dice que no, que para qué se paga impuestos si más bien yo puedo invertir. Entonces hay ese tema de discusión, ustedes verán cuál es la posibilidad de un buen desarrollo de responsabilidad social, el tema de la innovación con el uso de la tecnología, pero finalmente es la sociedad la que debe beneficiarse de la inversión en el medio ambiente. ¿Sí? Ya que tenemos un tema de economía, un tema de innovación, un tema de desarrollo del medio ambiente ligado a un compromiso que nosotros tenemos con el desarrollo de nuestra sociedad, que es realmente lo que importa en la responsabilidad social, ¿sí? No es un tema de alivios tributarios ni de pagar menos impuestos, es un compromiso con qué tipo de sociedad nosotros vamos a lograr dejar. Entonces yo creo que por el momento podemos dejar. Quería dejarles aquí dos artículos, publicado por la Universidad Nacional el año pasado, que tiene que ver con todo lo que hemos venido hablando. Lo pueden consultar en esta revista, es del 17, y otra revista de la ética de la competitividad publicada por la Universidad del Valle. ¿Sí? El próximo archivo, están más dormidos que yo. ¿Sí? Y este es el otro, los factores que influyen en la competitividad, factores éticos en las empresas del departamento del Quindío, y esto era lo que tenía para compartir con ustedes. Muchas gracias. Bueno, pasamos a las secciones de preguntas. Vamos a hacer una sola pregunta, profesor, por temas de tiempo.
Preguntan desde el CAUP de Barranca Bermeja, ¿cómo hacer para que la responsabilidad social que tiene el Estado no se convierta en un asistencialismo permanente? Bueno, yo creo que la misma pregunta está respondiendo, ¿no? El problema del asistencialismo es un problema grave, ¿cierto? El asistencialismo, en mi forma de ver, ¿cierto?, debería ser puntual, ¿sí? Debería ser sobre algo que está sucediendo muy coyuntural, ¿cierto? Y debería darse asistencia, claro, en momentos que lo demanda la sociedad, que lo demanda una catástrofe, que lo demanda una inundación o ese tipo de cosas, debe haber asistencialismo. Pero como yo planteé, el problema de la responsabilidad social no es del Estado ni del gobierno, ¿cierto? Tampoco de las empresas, ¿sí?, como dicen los otros. Si nosotros no verdaderamente entendemos que el compromiso social es con nosotros, con nuestra especie, ¿cierto?, y no con los gringos, ni con los asiáticos, ni los chinos, ni los colombianos, no, es un problema de especie, es un problema de nosotros entendernos como un ser social, ¿cierto?, y entendernos un poco lo que decían antes, ¿no?, que es que yo soy ciudadano del mundo, ¿sí? Es entender eso, ¿cierto?, que nosotros somos ciudadanos, ¿cierto?, no de un país ni de una ciudad, sino ciudadanos de un planeta. Entonces comenzamos a cambiar el chip, ¿cierto?, y no delegarle responsabilidades al Estado ni al gobierno. Todos sabemos aquí, tenemos críticas al gobierno, y tenemos críticas al Estado, y tenemos críticas a la empresa, y tenemos críticas a todo el mundo, ¿sí? Y es bueno tener una posición crítica al respecto, ¿sí? Pero la solución no es de un solo ente. La solución es un compromiso social, realmente, que seamos responsables socialmente con nuestro planeta, con nuestro país, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nosotros mismos, ¿cierto? Entender que el compromiso social y no particular. Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.